Hoy el gobierno siguió dando discurso con el tema del tarifazo de gas. Ahora lo van a escuchar a Macri, que volvió a plantear en la reunión de gabinete con todos sus ministros y después públicamente que está obsesionado con el ahorro de energía. Cree que el principal problema de los últimos años de por qué se acabaron los dólares fue que Argentina, es cierto, pasó a importar alrededor de 9.000, 10.000 millones de dólares de energía por año. Y que eso significa una situación insostenible porque no tenés dólares para crecer, para la industria, para otros sectores. Pero en la reunión de gabinete, hoy un ministro le dijo, bueno, paremos acá, ya está, no es algo que podemos cambiar de un día para el otro, la cultura del consumo energético en la Argentina. Y en todo caso, debiera el gobierno lanzar campañas mes a mes para ir tratando de que la gente consuma menos gas y menos electricidad o que no haya derroche, sobre todo de sectores medios altos y altos que corresponden una fracción pequeña del total de usuarios, alrededor de 1 millón de familias, pero que consumen prácticamente el 70% de la facturación de las distribuidoras de energía. Es decir, consumen más de 20 veces lo que consumen los sectores más bajos. Ahora, Macri en la reunión de gabinete y también cuando salió e hizo declaraciones, dijo, no, yo estoy obsesionado con este tema, voy a volver a insistir con este tema, quiero que ahorren energía. Y obviamente todos los ministros se callaron, porque muchos evalúan que si el gobierno sigue enfrascado con esta cuestión puede terminar siendo una nueva 125. Es decir, donde el gobierno va contra una oposición unificada que por otro lado le asiste la racionalidad de, mirá, hay facturas que es imposible que se paguen de un bimestre para el otro. Bueno, ¿qué hizo Macri? Salió de la reunión de gabinete y volvió a insistir con que estaba obsesionado, ahora lo van a escuchar, con el ahorro de energía, que no entiende por qué lo criticaron cuando dijo que no había que andar en las casas en remera y en patas. Obviamente eso en el medio de que circulaban las fotos de él con Juliana Aguada, con su esposa, viendo la final de la Copa América el 26 de junio, cuando hacía 11 grados afuera, y ellos estaban obviamente cómodos en la casa, como suelen estar familias que tienen calefacción central, con poco abrigo. Ahora, ¿qué hizo el gobierno con los nuevos topes que aplicó a las facturas de gas? Lo que hizo es establecer un mecanismo en el cual trata de minimizar los daños, trata de establecer que sobre todo para los sectores que más consumen no se les va a disparar la factura 1000%, 1500%, 2000%, como ocurrió, entre otras cosas, porque este otoño-invierno fue mucho más frío que el del año pasado y se dispararon los consumos, casi 50% en promedio, y sobre eso se aplicó el tarifazo del 400%, y eso hizo que se dispararan las facturas de gas, en algunos casos 10 veces, 15 veces, hasta 20 veces lo que pagaban el año pasado. Y estableció una regla muy simple el gobierno, que ahora vamos a discutir con dos expertos de asociaciones de consumidores que ya están en nuestros estudios, para ver si rige o no rige. Porque además está en medio la justicia. Hoy Macri, una reunión de urgencia con Lorenzetti para ver qué hace la Corte Suprema de Justicia, para ver si rigen este esquema que anunció ayer el gobierno y que hoy salió en resolución del Ministerio de Energía, o si rigen las tarifas previas sin aumentos que había a fines de marzo de este año. Bueno, ¿qué es lo que estableció el gobierno? El gobierno estableció que como máximo las facturas pueden multiplicarse por 5, eso es 400% de aumento. Siempre hay confusión, pero 400% de aumento es multiplicar por 5. Cuando uno hace 100% de aumento es multiplicar por 2, 200% de aumento es multiplicar por 3, 300% de aumento es multiplicar por 4, 400% de aumento es multiplicar por 5. Entonces, para alguien que en el bimestre abril-mayo del año pasado le llegaba una factura del 100%, este bimestre, abril-mayo de este año, que ya se facturó,
le puede llegar como máximo 500 pesos de factura. Siempre hay que comparar el bimestre de este año contra igual bimestre del año pasado. Ahora, si ya llegó esta factura y fue mucho mayor, en algunos casos llegaron 1.000 pesos, en otros casos 1.500 pesos, para gente que el año pasado tenía 100 pesitos en la factura abril-mayo, bueno, lo que están aconsejando las asociaciones de consumidores, si no se pagó, directamente que no se pague, porque las distribuidoras de gas van a tener que refacturar lo que han facturado de más. Porque el límite es este, no puede superar el 400% la factura. En otro ejemplo, si alguien pagaba el año pasado 200 pesos en el bimestre abril-mayo, bueno, en este bimestre abril-mayo no tiene que pagar más de 1.000 pesos, multiplicar por 5, la factura. Insisto con esto, si no pagó, no hay que pagarlo, hay que esperar que llegue la nueva factura. Si se pagó una factura que en vez de decir 1.000, decía 1.500, 2.000, 2.500, como ha habido casos, o 3.800, como ha habido casos de 200 que se fueron casi a 4.000 pesos, bueno, y se pagó, no sé cómo pudo hacer la familia, pero lo pagó, bueno, en teoría la distribuidora va a acreditar, va a hacer un crédito para el bimestre siguiente. Pero tengan en cuenta esto, y voy a dar un ejemplo más. El ejemplo 3, alguien que le llegaba el año pasado una factura de abril-mayo de 300 pesos y ahora abril-mayo de este año le tiene que llegar como máximo 1.500 pesos. Siempre hay que multiplicar por 5 y ese es el tope máximo de lo que puede llegar como factura. Insisto, el gobierno dijo esto, cortó desde este punto de vista con toda especulación de que si era un tope a la tarifa, ahora es un tope directamente a la factura. Esto es lo máximo que puede ocurrir. Ahora, ¿qué pasa con este esquema? Bueno, este esquema lo que hace es, por un lado, da tranquilidad a algunos hogares que el año pasado les llegó facturas de 300 pesos y este año les llegaba facturas de 3.000, 5.000 pesos en este bimestre, con obviamente un nivel de consumo mayor. Pero en esta misma categoría se disparaba de 300 a 5.000 pesos o a 3.000 pesos. Ahora tiene el tope de 1.500 pesos. Pero lo que genera esto, sobre todo en sectores de consumo medio alto y alto, es que si ya están en el tope, no haya ningún incentivo a no seguir consumiendo más en lo que queda de este invierno. Puedo decir, ¿para qué voy a ahorrar si ya pago el tope? De hecho, con lo que consumí, ya me venía una factura de 3.000. Y ahora voy a pagar 1.500 porque le aplican el tope a la factura. A la factura. Entonces, hay sectores más acomodados, barrios privados, Nordelta, zonas de la ciudad de Buenos Aires, que por ahí ya están en el tope, pagando, y dicen, ¿para qué voy a ahorrar? Es decir, consumo todo lo que sea de energía este invierno y en todo caso me sirve porque el invierno que viene me van a comparar contra este invierno y voy a consumir menos. Es decir, que este esquema, si bien al gobierno le ha servido como para establecer una regla clara de decir, bueno, vos pagabas 300, como máximo vas a pagar 1.500 ahora, se multiplica por 5, y además el gobierno dice, bueno, logramos que parte de la población acepte que le multiplicamos por 5 la factura, hoy lo dijo Pratgay, nosotros consideramos que como máximo tenía que haber un tarifazo del 400% en gas, no de 1.000%, 1.500%, pero es un esquema que claramente, desde el punto de vista técnico, no incentiva el ahorro energético. Por eso sorprende que mientras el gobierno anuncia este esquema, salga Macri, míralo hoy de nuevo, a decir que su obsesión es el ahorro de energía. Y además, algo que hoy nos tiene que ocupar y preocupar, que voy a hablar de esto obsesivamente en cada circunstancia, consumiendo menos energía. Pues todo este nuevo equipamiento, desde los tableros a los nuevos coches, permiten los nuevos coches llevar el doble de gente consumiendo menos energía. Esa misma obsesión que tiene el mundo en cada nuevo equipamiento que fabrica, es la obsesión que tenemos que tener cada uno de nosotros en este país por ver cómo son nuestros comportamientos diarios y a ver en qué cosas podemos ahorrar más energía.
porque claramente no tenemos suficiente cantidad de energía, no podemos importar más y estamos consumiendo mucho más energía que en la mayoría de los países del mundo. A ver, insisto con este tema, es menor en base a la discusión que ahora vamos a dar, que es qué tarifa se está aplicando, bueno, efectivamente, qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia, cómo queda el tarifazo, porque acá hay un esquema, evidentemente, de subsidios que no se podía financiar más. Y fíjense lo que le pasa al gobierno con estos aumentos, es decir, cómo quedan las cuentas fiscales con estos aumentos. En el caso de la energía, aún con estos aumentos, hoy dijo Pratgay que esto está, el tope del 400% dentro del esquema que ellos prevían de ahorro, pero aún con estos aumentos, la disminución de subsidios en la energía es una disminución, si se quiere, menor. Es decir, no es una disminución sustancial. Es cierto que si vos lográs congelar los subsidios en términos nominales, de alguna manera, cuando todos los gastos están aumentando alrededor del 30%, 40% por la inflación, la participación de los subsidios disminuye. Pero está claro que el gobierno tampoco está viendo solo el costado fiscal. Lo que le está interesando es que se importe menos energía. Fíjense lo que es la placa, les voy a pedir a ver la placa de 9, la placa 9, exactamente. La placa 9, que es la de Martín Lustó, la consultora de Lustó, que hizo un cálculo de los subsidios, el impacto fiscal del tarifazo. Fíjense, los subsidios el año pasado a energía y agua fueron 160.000 millones de pesos y este año, con el tarifazo, estaban previstos que fueran 148.000 millones de pesos. De todas maneras, es una enormidad de subsidios que va a seguir habiendo a la energía y al agua. Y en el caso del transporte, con el aumento que ha habido de 100% la tarifa de transporte, en el área metropolitana sobre todo, los subsidios lo mismo aumentan, pero aumentan solo 28%, si no hubiesen aumentado mucho más. Ese es el cálculo que está haciendo el gobierno. Ahora, el gobierno no solamente le interesa ahorrar un poco en subsidios, que de todas maneras siguen siendo elevadísimos. Los subsidios que va a haber este año para la energía, aún con los recortes, equivalen a 5 años de asignación universal por hijo. Ahora, al gobierno no le interesa solamente este número, sino que le interesa importar menos gas. Menos gas de Bolivia, menos gas de los buques que llegan de gas licuado, que salen carísimos. Ahora, la pregunta es, ¿sigue en la discusión política de qué hacer con el tarifazo? Y aplicó una solución del tope de 400% a las facturas que no incentiva a los sectores que más tienen que ahorrar, que son los sectores de clase media alta y alta, porque son los que más derrochan, los que más gastan, no incentiva a que esos sectores puedan ahorrar hoy energía.